Seguimos en esta mesa internacional de este jueves 9 de enero de 2020 con Rafael Mandresi, Gustavo Calvo y Leo Harari. Nos vamos ahora a otro acontecimiento en materia internacional de estos últimos días que ha quedado capaz un poco opacado, porque claro, toda la atención estaba centrada en Irán y Estados Unidos. Pero en España el socialista Pedro Sánchez juró ayer ante el rey como presidente de un inédito gobierno de coalición junto con el partido de izquierda Unidas Podemos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Al igual que lo hiciera en junio de 2018, cuando llegó al poder mediante una moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy del PP, Sánchez juró el cargo frente a la Constitución, pero sin Biblia ni crucifijo, lo que era costumbre hasta entonces. Licenciado en Economía de 47 años, Sánchez tendrá ahora que formar su gabinete, donde tendrán cabida sus socios de Unidas Podemos, formación heredera del movimiento, recordemos, antiausteridad de los indignados, que llega entonces por primera vez al gobierno. Vencedor de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, Sánchez obtuvo el martes la confianza de la Cámara Baja por una muy ajustada diferencia. Estamos hablando de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, lo que augura una legislatura difícil. Bueno, así, con este panorama, comienza este primer gobierno de coalición en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975. Rafa, ¿empezamos contigo en este caso? Sí, cómo no. Empieza este primer gobierno de coalición desde el final de la dictadura, lo cual está hablando, entre otras cosas, de una transformación del sistema de partidos políticos en España que se ha ido produciendo en los últimos años. Llega a una coalición de gobierno uno de los partidos que emerge de esas transformaciones, como el caso de Unidas Podemos. A otros niveles del Estado español ya ha pasado, pero no con ese partido, sino con otro partido más reciente aún, que es Vox, que en gobiernos autonómicos ha integrado, en particular en Andalucía, alguna coalición. Es decir, que en la medida en que la división gruesa entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, es decir, entre derecha y socialdemocracia, que era la división clásica de la segunda posguerra europea, ha ido estallando en pedazos en todas partes y en España también. Las dificultades, según los sistemas institucionales de que se trate para formar gobierno, en algunos casos se han ido poniendo difíciles. Hay países que han estado más de un año sin gobierno, como el caso de Bélgica. Bueno, en España, desde hace meses y meses, más allá de que ha habido repetidamente elecciones, esto la parálisis se ha mantenido como una dificultad. Ahora aparece este gobierno de coalición que no tiene una robustez que permita suponer que va a transitar sin dificultades todo el periodo, pero que por lo menos permite formar un gobierno. Comienza, yo escuchaba los términos del juramento, por suerte que en el juramento está la obligación de mantener secreto sobre lo que se dice en el Consejo de Ministros, porque que es una disposición un poquito curiosa que esté dentro del juramento, porque yo supongo que no debe ser aburrido el intercambio, y no va a ser aburrido el intercambio. Y en todo esto hay, además, hay varias cosas, pero hay una que me gustaría en esta primera intervención por lo menos dejar, aunque sea planteada, que es el problema es el asunto catalán y el asunto de las autonomías y de los nacionalismos, que es una cuestión muy no exclusiva, pero sí muy específicamente española dentro del panorama político europeo, y que introduce mayor complejidad, no solamente por la proliferación de partidúnculos, sino también por las exigencias y negociaciones que eso implica a la hora de contar con los 2, 3, 5 votos que esos partidos puedan tener y obtener una mayoría. En este caso, lo que estuvo en el centro de la discusión es, como de hace varios años, el tema catalán y la abstención de la izquierda republicana catalana fue un factor decisivo para que esta coalición pudiera finalmente, en el segundo intento, pasar la barrera de la constitución de gobierno.
Claro, sí, recordemos, hubo quienes, legisladores de Esquerda Catalana, perdón, de Esquerda Republicana, que señalaron, bueno, no me importa nada la soberanía de España, ¿no? Y por eso así justificaron entonces la abstención, ¿verdad? Leo. Bueno, sí, coincido casi totalmente con lo que dice Rafael, y hay varios puntos interesantes que se pueden desarrollar. Es verdad que esta elección la decidieron los que se abstuvieron más que los que votaron, y debe de haber sido un gran esfuerzo para decir no se metan, por lo menos no voten en contra, lo que deja ya sentado la debilidad estructural que se va a notar por delante. Pero es interesante de lo que decía Rafael, porque también nos toca a nosotros. Es una muestra más de la recomposición de las estructuras políticas de lo que llamamos las democracias occidentales. Es decir, los partidos tradicionales van dejando lugar a otras expresiones institucionalizadas del sentimiento popular, para un lado y para el otro, para la derecha con Vox, más para la izquierda con Unidas Podemos. Es decir, es todo otro tema para ver. Ahora, con lo que respecta a España, como también dijo Rafael, tienen una espina dentro, que es el tema de la independencia catalana, que no hay pistas de solución posibles, porque en el juramento no está solo el secreto de lo que pasa en el Consejo de Ministros y la lealtad al rey, está también el hecho de hacer respetar la Constitución, que no da lugar a la independencia de una parte de España. Entonces, esto va a marcar el gobierno de Sánchez por todos lados, y no sé muy bien, no tengo idea de para dónde puede agarrar. Todas las opiniones tienen su lado interesante. Yo estaba pensando, la corona española nosotros nos la sacamos de encima hace 2 siglos. Los catalanes todavía la tienen encima. Sí, me parece perfectamente legítimo que quieras independiente, pero ¿qué es el independiente hoy en la Comunidad Europea? Es decir, ¿qué podría pasar? Y mañana Escocia e Irlanda del Norte, y los gallegos, y los flamencos, y entonces sería una Europa de las regiones en vez de una Europa de los países. Y esto, es decir, ¿para dónde va el mundo en donde cada vez es más chiquito, más fácil acceso, más rápida las comunicaciones? Al mismo tiempo va hacia una especie de tribalismo, de comunitarismo, de encerrarse en sí mismo. Es un proceso, digamos, me salen las palabras en francés, a ver, Rafael, te ayuda a traducir. Decilas. ¿Cómo decís, Rafael? De despedazamiento de los estados tales como los conocemos. Fragmentación. Gustavo. Sí, no precisaste traducción. No, perfectamente. Está bien. Despedazamiento, creo que se dice despedazamiento. Claro. Varios aspectos. Esta fragmentación, digamos, es parte de un proceso ya no digo de larga data, pero que viene resolviéndose. Leo hacía referencia a que se logra el gobierno después de abstenciones. Bueno, esa fue la historia de la investidura de Rajoy, cuando echaron a Pedro Sánchez del Partido Socialista porque no quería abstenerse, para que Rajoy pudiera obtener la presidencia. Y bueno, Susana Díaz se transformó en la líder del partido. Sánchez tuvo que bajar al llano, subir a su auto, recorrer España, ganar las internas y volver a la jefatura del partido, en un periplo vital bastante interesante de analizar, y que está incluso en un libro que se llama Resistencia o algo así. Pero en definitiva es extraño, porque esta fragmentación en realidad, aunque parezca un poco antiguo, ya hoy en día hablar de izquierdas y derechas, y todo el mundo está subiéndose un poquito a ese barco de decir que las ideologías esas ya no representan mucha cosa. En España siguen estos partidos fragmentados, siguen agrupándose en clubes de izquierda y de derecha, lo queramos o no. España sigue partida al medio. España no se gobierna por eso, porque no hay una clara mayoría hacia un lado o hacia otro. Y yo le preguntaba a Carlos Alberto Martínez, con quien charlamos normalmente sobre España, si Sánchez, después de la elección de noviembre,
no se había apresurado un poco en hablar con Podemos y ya tratar de cerrar un acuerdo en un rinconcito de la izquierda donde él tenía, conviviendo con él, catalanes que no se sientan a una mesa ni te toman un café si tú no hablas de independencia, porque otra cosa no aceptan, a Pablo Iglesias, que pertenece a un partido que se generó, como tú dijiste, de un movimiento antisistema, y hoy como partido político sigue siendo antisistema, porque es un partido que se reconoce republicano, sus operadores políticos, sus legisladores no saludan al rey en recepciones oficiales, por ejemplo, y se encerró allí Pedro Sánchez y costaba ver cómo podría llegar a un acuerdo cuando ni siquiera quería levantar el teléfono para hablar con nadie del Partido Popular, nadie de Ciudadanos y obviamente nadie de Vox. El acuerdo lo logró, pero eso es parte del problema, no de la solución. ¿Qué le puede haber prometido Esquerra Republicana de Cataluña para lograr este tipo de acuerdo? Bueno, le puede prometer, por ejemplo, una mesa de diálogo sobre un mejor estatuto de autogobernabilidad de la región, puede ser, pero lo que Esquerra Republicana quiere es un referéndum, y no un referéndum a nivel nacional, claro. Quiere un referéndum a nivel catalán, pero eso no se puede hacer sin una reforma constitucional, y eso no se puede hacer sin votos, que no se tienen ni se tendrán. Entonces, de alguna forma, todos estamos con un gran signo de interrogación, y todos pensamos que quizás hubiera sido mejor. Vuelvo al esquema de Rafael, ¿no? Es decir, acá no hay buenos y malos, uno solo está tratando de analizar. Quizás hubiera sido mejor, tender algún puente hacia el otro lado. Estamos viendo, por ejemplo, que después colapsó, pero en un principio en Italia hubo una coalición entre dos partidos, uno de izquierda y otro de derecha. Hoy en Austria el gobierno se está formando en un acuerdo con los verdes, algo impensado hace unos meses. Entonces podría quizás haberse tomado el diálogo de otra manera y crear una mayoría que hiciera más gobernable España. Pero las mayorías que tenemos son estas, aunque lamentablemente a alguno de sus miembros, como tú bien dijiste, no le importa un comino la gobernabilidad de España, como lo dijo en las Cortes. Sí, yo un par de apuntes muy rápido. Lo primero, respecto de las negociaciones con los catalanes y con Izquierda Republicana Catalana, efectivamente lo que han planteado es que no va a haber absolutamente ninguna posibilidad de otra cosa hasta tanto no se instale una mesa de negociación. Eso es lo que le prometió Sánchez, ¿no? Eso es lo que le prometió Sánchez y es lo que recordó el portavoz de Izquierda Republicana Catalana, cuyo nombre no es de muy buen agüero porque se llama Rufián, de apellido el señor. Sí. Cuando uno va a negociar con alguien llamado Rufián, ya arranca pesimista. Y se lo va a seguir recordando. En segundo lugar, yo tengo algunos matices con lo que decía Gustavo respecto de izquierdas y derechas, más allá del caso de España. Yo creo que lo que sí hay son recomposiciones en cuanto a las formas que eso asume. Pero en el caso español, como en muchos otros, se ha tendido a poner mucho el foco en los últimos años en Unidas Podemos, y más ahora que llega como socio de una coalición de gobierno, como un partido que aparece a raíz del movimiento antiausteridad, de los indignados, etcétera, el que se califica quizás demasiado rápida y superficialmente como de izquierda radical. Para mí el dato fundamental es Vox, como en muchos otros lugares. Y pequeño paréntesis, incluido Uruguay. Es decir, las formaciones de ultraderecha son las que están efectivamente modificando de manera dura y duradera ciertas distribuciones y ciertos paisajes políticos. Yo creo que esta coalición, sin la existencia de Vox, no habría llegado. Es también, como decía Borges, no nos une el amor sino el espanto. Creo que también ese es un dato. ¿No estás cayendo en la misma trampa? Tener en cuenta. ¿Cuál? ¿No estás cayendo en la misma trampa? ¿El trampa de izquierdas y derechas? No, pero yo creo que sí que las hay. Yo creo que sí que las hay. El matiz está en que yo lo que creo es que no es algo, ¿cómo decir? Que es una remanencia que quede en España y que en otros lugares hay. Sí, hay gente que gobierna juntas. Yo la pregunta que siempre me hice es, ¿en Italia era un partido de derecha y uno de izquierda o era uno de derecha y un partido de extrema derecha? ¿Qué son los grilinos? El 5 Stelle, que es uno de esos dos partidos que formó esa coalición teratológica que se dio en su momento en el caso de... ¿Pero estás de acuerdo que es posible, Rafael? Que es posible unir izquierda y derecha. En ese caso la izquierda yo creo que no es tan izquierda como... En la Unión Europea el PP es casi derecha y los socialdemócratas ya no hay demócratas cristianos. O sea, creo que hay puentes. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que haya puentes... Estoy diciendo que puede haber puentes. Pero esos puentes lo que hacen es participar de una recomposición más general que hace que la izquierda y
y la derecha se recompongan cuando lo que antes era izquierda y derecha van muriendo de inanición, como las socialdemocracias que son, están maquillando el cadáver de la socialdemocracia. Están muertos y no se han dado cuenta en Europa. Con la derecha democristiana, los populares, Solo digamos, ese comentario hace que te invite a la hora global en algún momento. Digamos, esas alianzas lo que hacen es crear una suerte de botes salvavidas de centro, que son blanduzcos y que están llamados a morir. ¿Qué pasó con Ciudadanos en el caso de España? ¿Qué pasó? Un naufragio completo. ¿Por qué? Porque no hay un las últimas espacio elecciones tuvieron un enorme tropezón. Para una cosa que no se sabe muy bien hacia dónde va. Y si no se sabe muy bien hacia dónde va, al final va hacia la derecha. Muere de tibieza.